Somos las dos. Sí. Buenas tardes ante todo. Vamos a presentar este póster que es de teratoma maduro de ovario asociado a encefalitis autoinmune en un adolescente. Este es un caso bastante raro. El caso es de una paciente, una adolescente de 14 años, que llega con un tiempo de enfermedad de 2 días a la emergencia con síntomas neurológicos. Refiere en casa que empezó a tener ecolalia, empezó a tener delirio, empezó a repetir cosas que escuchaba y que por eso el papá la lleva a la emergencia. En la emergencia la paciente fue evaluada, la recibe y se aunan síntomas como visión borrosa, movimientos involuntarios de las manos, falta de respuesta a la entrevista sencilla, y luego empieza la paciente a tener vómitos postprandiales asociados. La paciente es hospitalizada, se le plantea el diagnóstico de una encefalitis, por lo cual se le hace una punción lumbar, en la cual los exámenes que salen en el citoquímico arrojan parcialmente hacia una encefalitis viral. Se buscan otros signos infecciosos, no se encuentran, por lo cual se le empieza tratamiento con aciclovir de manera endovenosa, esperando que haya una respuesta. En ese interín, la paciente se le hacen exámenes asociados, se le hace una resonancia magnética en cerebro que sale negativa, una TEM que sale negativa, se le hace una ecografía pélvica, abdominopélvica en realidad, en la cual lo único que arroja un quiste complejo de ovario derecho de aproximadamente 3 por 4 centímetros, compatible con una masa germinal, ¿no? Un probable teratoma. Ante la falta de respuesta a la medicación que se había llevado, se hacen revisiones inclusive con pediatría, nos interconsultan por el teratoma y se plantea ahí el diagnóstico posible de una encefalitis autoinmune asociada a anticuerpos para el receptor anti-NMDA, que es el N-metil-D-aspartato. Es bastante infrecuente. Por la literatura se ve que las pacientes reportadas están más o menos en un promedio de edad de los 24 años. Reportadas en adolescentes son 1 o 2 casos los que están reportados en realidad. Y bueno, se plantea hacer el diagnóstico final, que es tomar la muestra del anticuerpo. Sin embargo, en Perú no contamos con el examen. Se planteó poder llevar tal vez la muestra, pero lo más cercano era Chile y Argentina y el costo era bastante elevado, por lo cual la paciente no pudo pagarlo, ¿no? Y no se pudo llevar la muestra. Dentro de la bibliografía se dice que se deben ante esta disyuntiva de si es una encefalitis autoinmune por este caso, se dieron corticosteroides como primera línea. Sin embargo, se ve que se debe hacer la exéresis del tumor, ¿no? La paciente empieza a progresar desfavorablemente, inclusive hace depresión respiratoria del sistema respiratorio, por lo cual tiene que entrar a ventilación mecánica, y ante la necesidad de resolver el problema que no mejoraba con la medicación ya instaurada, se decide hacer una laparotomía exploratoria para hacer una anexectomía del lado derecho. Se hace la anexectomía, Bueno, ahí ya está decapsulado, ¿no? Porque queríamos ver efectivamente qué tipo de teratoma era, pero se hace la anexectomía, la exéresis completa del ovario del lado derecho, y la paciente efectivamente evoluciona favorablemente como se reportan en los casos, ¿no? Más o menos al 5º o 6º día ya fue extubada, neurológicamente progresa bastante bien y la paciente actualmente está sin ningún daño neurológico, ¿no? Es bastante importante aquí ver el hecho de que nosotros normalmente tratamos los teratomas maduros de manera conservadora, ¿no? Efectivamente buscamos que no haya una pérdida. Sin embargo, en estos casos se habla de que puede haber un tejido residual microscópico que puede seguir generando anticuerpos anti-NMDA y puede hacer que continúe esta patología. Se ve que la recurrencia en pacientes que todavía preservan algún tipo de ovario o de tejido ovárico, o que podría haber quedado un teratoma en el otro ovario que haya sido muy pequeño y no haya sido evaluado en la primera cirugía, hace que la recurrencia sea hasta del 25%. Por lo cual se decide hacer la anexectomía del lado derecho como se especifica en las bibliografías, ¿no?
buscando que no haya tejido residual. Igual es una paciente que tiene que continuar en tratamiento para ver de que efectivamente no haga otro teratoma en el ovario que todavía se preserva, y buscar que no haya una recurrencia de esta enfermedad, ¿no? Bueno, lo más importante que nos llamó la atención, que es un caso bastante raro, y justamente que va contra lo que generalmente hacemos de preservar ovario, y en este caso no lo podemos hacer, ¿no? Una pregunta. Sí. Cuando plantean hacer la ecografía pélvica, ¿cuál es la hipótesis que ustedes plantean ahí? En realidad, doctora, fue un poquito más. Nosotros llegamos cuando la ecografía ya estaba hecha. ¿Por qué? Porque pediatría, o sea, ellos estaban todo como que encefalitis viral, buscaban tumor, buscaban algo más que pudiera estar generando la encefalitis, pensando que fuera un paraneoplásico. Ajá. Y ya cuando nosotros llegamos, efectivamente encontramos esto, hacemos la revisión de la literatura, porque efectivamente eran casos que no habían sido vistos. Por ahí nos pusimos a leer y dijimos, bueno, si no responde a lo que ya era primera línea, que ya le habían dado corticosteroides, entonces pues vámonos a la cirugía, porque la paciente cada vez estaba peor, ¿no? Entonces se habló con los padres, se les dijo que la idea era hacer el examen si lo hacíamos, inclusive teniendo dinero, regresaba en 3 semanas y la paciente podía tener un desenlace fatal, ¿no? Entonces se dio la autorización y se hizo la anexectomía y gracias a Dios mejoró, ¿no? Y fue prácticamente un diagnóstico clínico. Y el contra esta paciente, porque recién mencionaste que podía ser que podía existir la posibilidad de tejido microscópico en el otro. Claro, o sea, lo que se ve en los reportes de casos que hay es que si se identifica un teratoma en uno de los ovarios, hay que hacer la anexectomía. El problema era cuando eran bilaterales, ¿no? En ese caso lo que habían visto era que pues tenían que sacar los dos. Ahora, en el caso de esta paciente, que gracias a Dios solamente se identificó en uno, lo que nosotros estamos haciendo es el seguimiento, ¿no? Porque sabemos que los teratomas pueden aparecer luego y que podría generar, si ya generó en uno, podría nuevamente generar un episodio como este, que no es la idea, ¿no? Entonces, más que todo el seguimiento va por ese lado, uno por preservar su fertilidad y otro por evitar que haya otro teratoma que pueda ponerle en riesgo. Muy interesante el caso, muy original. Y la única manera de diagnosticar es con el anticuerpo. Es con el anticuerpo, ajá. Puede ser en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Pero sí, efectivamente, en nuestro país es bastante complicado. Qué pena, porque realmente es un caso muy interesante. Sí, en realidad están reportados en adolescentes más o menos solo 2 casos en los que y la gran mayoría son en mujeres ya entre 18 y 24. Bueno, bárbaro. Muy interesante caso. Gracias, muy amable.